Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aaron Fonseca Solórzano. Este es el taller de acuariofilia para el TCU 2025. En este taller vamos a hablar sobre todo lo que conlleva la acuariofilia, básicamente para todos los interesados que tengan ahí peceras en la casa o bien estanques, les pueda servir mucho la información de esta charla. Ok, empezamos con la palabra acuariofilia. Ok, la palabra acuariofilia es moderna en la afición a la cría de peces y otros organismos acuáticos en acuario bajo condiciones controladas. Ha evolucionado tremendamente a lo largo de los siglos desde el mantenimiento de carpas doradas con fines de ornamentales en recipientes y estanques desde hace 2000 años. La acuariofilia no es algo nuevo, realmente es algo que en muchas generaciones se ha visto y sobre todo en muchas culturas también. Entonces es como algo que ya nuestros antepasados nos han dejado o nos han inculcado y bueno, de hecho gracias a ellos se ha podido avanzar mucho en el tema de tener estos animalitos en la casa de uno. Entonces empezamos ahí con la traducción bueno, la traducción o la definición de la palabra acuariofilia. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla de acuariofilia o en este taller de acuariofilia? Ok, principalmente yo voy a hablar de tres tipos de peces. Los peces que normalmente encontramos acá en Costa Rica en los acuarios de todo el país. Estos tres tipos de peces son los peces orientales, que vienen siendo los de colores que vemos por acá. Tenemos también los tropicales, por ejemplo yo puse aquí un ángel, que un ángel no es un pez tropical, es más bien un ciclio, más sin embargo es muy común que la gente lo mezcle con tropicales, entonces es muy representativo, por eso lo puse. Y por último vamos a tener también los cíclidos, que se dividen en dos, en cíclidos africanos, que son los de colorcitos de estos, y los cíclidos americanos, que son como estos, que tienen como generalmente una raya en el centro, negra. Vamos a centrarnos siempre en esas tres ramas de peces. ¿Por qué en estas tres? Porque son las más comunes en Costa Rica y son las más frecuentes que uno ve en los acuarios de aquí. A esto también se le podría agregar, por ejemplo, los peces marinos, que son todo lo que venga del mar, ya sean como el pez memo, pez payaso, como se le conoce, y demás, pero eso no voy a hablar acá. ¿Por qué? Porque no es tan común. En Costa Rica las peceras marinas no son tan comunes, no son tan frecuentes. No digo que no se vea, por supuesto que sí, pero no son tan comunes, no tan comunes como los de agua dulce, que son en este caso de los que nos vamos a centrar. Entonces, en este taller no voy a hablar sobre los marinos, sino sobre de agua dulce. Y como les dije, especialmente en estas tres especies, orientales, tropicales y cíclidos. También en este taller vamos a hablar sobre los productos necesarios para poder mantener un acuario. Aquí, bueno, ahí les puse unas imágenes, no me voy a centrar mucho en eso porque lo vamos a hablar en otra diapositiva. Y ahí yo les explicaré también para qué funciona cada producto, cuál es mejor o bien qué especificaciones que tienen que buscar en base al acuario que ustedes tienen y demás. Pero para que sepan, vamos a hablar sobre los productos necesarios. Otra cosa que vamos a hablar sobre este taller es sobre instrucciones de mantenimiento, algo pero con suma importancia. Las personas muchas veces no saben que los acuarios se hacen mantenimiento y los que sí saben que se hace mantenimiento muchas veces lo hacen mal. Esto provoca obviamente que los peces fallezcan o bien que cometan errores que terminen eh, poniendo en riesgo la vida de todo el acuario y obviamente eso es lo que yo quiero evitar con esta charla, tratar de explicarles a todos aquellos que tienen una pecera y que son amantes de este hermoso hobby, poder enseñarles algunos que otros truquillos y sobre todo informarles de un buen mantenimiento para que los peces estén muy pero que muy sanos y las peceras se vean pero muy bien. Otro tema en el que vamos a tratar en este taller es sobre las enfermedades más comunes que le dan a los peces. Ahí en las imágenes les estoy poniendo unas también, no me voy a centrar mucho en los nombres ni
ni en los cuidados o tratamientos, mejor dicho, porque eso lo hablaremos en otra diapositiva, pero para que sepan que aquí también se va a hablar sobre las enfermedades más comunes. Eh, y en general las enfermedades, digamos, como ya había dicho anteriormente, vamos a centrarnos en tres clases de peces, los tropicales, orientales y cíclicos. En general, estas enfermedades su comunes, digamos, les dan a esos tres tipos de peces, digamos. No es como que solo le dan a los tropicales o solo a los orientales, no. Les da generalmente a todos. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre los síntomas, sobre el cómo se ven y lo más importante, el cómo tratarlo. Ok, empezamos. Peces tropicales. Estos peces son los que más me interesan que entiendan el cómo son, el cómo se pueden mezclar y lo más importante, el cómo identificarlos. Bueno, me estoy imaginando que el público al que va dirigido este taller de acuariofilia son para principiantes, son para personas que tienen peceras o que bien quieren empezar en el hobby y no saben muy bien sobre todo lo que conlleva esto. Es muy normal que al puro principio uno cometa errores o bien que empieza a asumir cómo se hacen las cosas y realmente no hay que asumir aquí. Y eso es como parte de lo que yo quiero tratar de dar a entender con este taller, el tratar de explicar el cómo se debe hacer todo correctamente para que los peces no sufran, porque muchas veces me he dado cuenta que las personas como que no le dan tanta importancia simplemente porque son peces, porque como son animalitos tan chiquitos, ellos creen que la vida de ellos no tiene importancia y para mí la vida de los peces también tiene importancia, no tanto como la de un perro, la de un gato, pero sí tienen importancia y lo más importante, cuando uno adquiere un acuario y quiere empezar en este mundo de la acuariofilia, también tiene que entender que la responsabilidad de esos animalitos recae sobre uno y es una responsabilidad muy seria. Entonces, vamos a empezar igual con los peces tropicales. Estos peces, ¿por qué son los más importantes que yo quiero que se aprendan? Porque son los más comunes. Es el tipo de pez más común que usted encuentra en todos los acuarios. Generalmente en todos los acuarios de Costa Rica hay peces tropicales. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo y repito, son los peces más comunes y son de los peces más vendidos. Aquí en esta diapositiva ahí les puse varias imágenes de peces tropicales como para que se puedan guiar con ellos. Obviamente hay una infinidad de peces tropicales que no me alcanzaría esta diapositiva para ponerlos. Les estoy poniendo tal vez como los más referentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, un gurami paraíso, se le dice que es aquel pececillo que es como rojo con azul. Después abajo de él tenemos los tretaneón o pez lápiz, también se le dice. A la par tenemos un arcoíris, cola roja, no, es un tiburón cola roja, perdón. A la par de ese tenemos un guppy y arriba del guppy tenemos el pez ángel, que es uno de los más comunes. Estos peces son como los más comunes que logramos encontrar en todos los acuarios. Obviamente, como les dije, no me voy a centrar mucho como en qué tipo de pez tropicales hay y cuáles existen. ¿Por qué? Porque eso va a variar mucho dependiendo del acuario. Yo aquí les puedo hablar, por ejemplo, del tiburón cola roja, que es un pez tropical muy bonito que llega a crecer bastante. Pero si ustedes van al acuario buscando este tipo de pez y no lo encuentran, pues de nada sirvió toda esa charla. Entonces yo en qué me voy a centrar básicamente en estas diapositivas, en hablar sobre los cuidados que requieren estos peces. Por ejemplo, la temperatura de estos peces en el acuario tiene que ser de 24 grados. Puede variar un poco, puede ser no necesariamente 24-24, pero ese es como el rango de temperatura que recomiendan a la hora de tener peces tropicales. El alimento principal de ellos es el alimento de hojuela, es que el típico alimento de hojuela que uno compra en los acuarios. Puede también uno cambiar, por supuesto que sí, en los acuarios también venden alimentos para tropicales de grano, por ejemplo, o de otras variedades. Pero el alimento sí es muy importante que sea dirigido para peces tropicales. Y el pH del agua se recomienda que esté en 7.0, ya que el 7.0 es un pH neutro que básicamente todos los peces tropicales puedan estar a gusto en ese pH. ¿Qué es el pH? Se estarán preguntando tal vez la mayoría. El pH es un componente del agua que es muy necesario tener controlado para que los peces tengan una buena vida larga en el acuario. El pH cuando no está controlado puede estar más elevado o menos elevado, digamos, del pH que ellos necesitan y eso provoca enfermedades, provoca el estrés o inclusive provoca la muerte del pescadito. Entonces es importante entender el pH y todos los demás eh, factores del agua
que también son muy importantes, pero en este caso me estoy centrando como el más importante, que viene siendo el pH, para poder mantener estos peces. ¿Cómo se logra identificar cuánto pH hay en el agua? Bueno, en los acuarios también venden un tarrito que viene como con unas tiras que usted mete en la pecera, después saca y esa misma tira con el tarrito tiene una imagen atrás de los colores que va a tirar, ahí se mide el pH. Por ejemplo, ahí en la tirita sale que un pH 7.0 es de color amarillo. Si usted metió esa tirita sobre su acuario y le salió un color rojo, y no sé, en el rojo significará un 10 de pH. Entonces usted sabe que ese pH no le va a servir para sus peces. Entonces en el mismo acuario le venden controladores de pH, ahí le venden ahí un producto que lo que hace es regular el pH en base al galonaje de la pecera. Pero es importante que sepan esas tres cosas que son las más principales. La temperatura de los peces tropicales es de 24 grados Celsius. El alimento principal de ellos suele ser de hojuelas, como le dije, eso también va a depender ya del gusto de cada uno, pero que sea alimento especialmente para tropicales. Y el pH del agua, eso sí no se puede variar, tiene que ser 7.0. Pasamos a los peces orientales. Este tipo de peces también es muy, pero que muy común en Costa Rica, más que todo lo que viene siendo los goldfish. Obviamente, si vuelvo y repito, no nos vamos a centrar mucho en qué tipos de peces orientales hay. ¿Por qué? Porque eso va a variar, como le dije anteriormente, dependiendo del acuario, puede encontrar algunos o puede encontrar otros. Lo que sí yo necesito es que ustedes entiendan qué son y sobre todo el cómo identificarlo. Entonces aquí abajito les puse una imagen de unos peces orientales, como podemos ver ahí tenemos una carpa koi, tenemos varios goldfish, tenemos un caperuza que es el pececillo con las aletas largas y parece como que tiene un cerebro encima, es el caperuza, y tenemos el mítico pez dorado, ¿no? Que es el del fondo negro. Ok, entonces aquí igual, aquí lo que necesito saber, bueno, que necesito que ustedes entiendan y que sepan es que a estos peces, por ejemplo, la temperatura debe ser de 18 a 22 grados, es lo recomendable. Los peces orientales por general son peces de agua fría, entonces a estos también se les recomienda muchas veces no tener el termostato. Entonces se preguntarán aquí, ¿qué es el termostato? Eso lo hablaremos en la siguiente diapositiva en los productos necesarios para el acuario. Pero básicamente para que ustedes también sepan, estos peces son de agua fría, entonces pueden vivir perfectamente sin el termostato. Igual yo siempre recomiendo tener el termostato, ya que creo que esto les ayuda mucho al controlar y a regular la temperatura, más que todo porque nosotros estamos en un país muy tropical, donde en el día hace mucho sol y está haciendo mucho calor y después en la noche hace un frío que bueno, entonces todos esos cambios de temperatura tan bruscos pues afectan mucho a los peces. Entonces con el termostato y teniéndole una temperatura adecuada al de ellos, se puede regular todo esto que en las peores situaciones puede causarle enfermedades a los peces. Pasamos al alimento. Este tiene que ser alimento especial para orientales. ¿Por qué les pongo eso? Alimento especial para orientales. Porque aquí también entramos a una variedad sumamente grande de alimentos que hay en el mercado sobre estos peces. Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse ahí una foto de un alimento que es muy común verlo en los acuarios, que es el de la marca Treta, que ahí sale Tetra Goldfish. Eso es específico, como pueden ver, es exclusivo para los peces orientales. Y bueno, yo sí quiero que entiendan que el alimento que se le tiene que dar a estos es exclusivo para orientales. Ya no importa la marca, ni a dónde lo compraron, etcétera. Siempre y cuando sean exclusivos para orientales, desde ahí ya estamos bien. También aquí pongo el pH del agua. En este caso el pH se recomienda que sea de 7.0 o de 7.5, que como les comenté en la diapositiva anterior, para eso en el mismo acuario ustedes pueden comprar un kit de niveladores de pH y bien un kit para parámetros de agua. Así pueden verificar en qué pH tienen el agua y bien si lo tienen alto o bajo, pueden regularlo en base a los peces que tienen. Eh, con temas del alimento, a estos peces no se les recomienda mucho darle alimento flotante, ya que estos peces padecen mucho de una enfermedad que vamos a hablar más adelante que se le llama vejiga natatoria. Entonces, por eso es muy, pero que muy importante que si ustedes tienen estos peces orientales, indiferentemente de cuál tipo de pez sea, si es oriental, lo mejor es darles un alimento especial para ellos y ojalá que sea un alimento que se hunda, para que ellos no tengan que ir a la superficie a comerlo.
pero básicamente esos son como los tres cuidados principales: del saber la temperatura, que es de 18 a 22, el alimento, que tiene que, vuelvo e insisto con esto, tiene que ser especial para ellos, y bien el pH. Y ya por último vamos a pasar a los peces cíclicos. Los peces cíclicos se dividen en dos. Tenemos los peces cíclicos americanos y tenemos los peces cíclicos africanos. Entonces, vamos a hablar primero de los africanos. Los africanos son como los que están en la imagen, ahí se los puse arriba el nombre, son esos peces coloridos. No llegan a crecer mucho, llegan a crecer tal vez unos 5, 8 centímetros de promedio. La vida de ellos también no es muy larga, depende también de los cuidados, pueden durar uno o varios años, pero bueno, básicamente son este tipo de peces muy coloridos, son muy, pero que muy bonitos, pero también tenemos que entender los cuidados que necesitan. En este caso, bueno, estos africanos ocupan una temperatura de 23 a 28 grados. El alimento tiene que ser especial para africanos y el pH del agua tiene que estar entre 7.8 y 8.6. Entonces, el alimento especial para ellos es igual. Eso, como le dije, no me voy a centrar mucho en marcas ni en nombres porque eso va a depender mucho del acuario. Entonces, si ustedes quieren tener este tipo de pez, tienen que saber que el alimento debe ser especial para ellos. Entonces, cuando compren el pez en el acuario, pídanle por favor que les den un alimento especial para ellos, para que no sufran problemas y tengan una buena alimentación y una buena dieta. Eh, y bueno, pasemos a los peces cíclicos americanos. Estos peces americanos necesitan una temperatura de 25 a 30 grados. El alimento otra vez vuelve a ser especial solo para ellos, para americanos. Y el pH tiene que estar entre 4.5 y 6.5. Aquí vemos una diferencia entre los africanos y los americanos. La diferencia es el pH, porque en temperatura andan parecidos, pero el pH, vea lo diferente que es. Uno está en 4.5 y 6.5, mientras que el otro está más elevado, está entre 7.8 y 8.6. Esto, como yo les había indicado, el pH es un parámetro del agua, pero que muy importante, el cual puede ser determinante en la vida del pez, ya que esto puede causarle el estrés y que se muera, o bien el estrés y causarle una enfermedad, y obviamente no queremos eso. Entonces, es muy importante, vuelvo e insisto, con el tema del pH, tener el kit de parámetros para poder medirlos en el agua y bien un regulador de pH, que también lo pueden encontrar en cualquier acuario. Algo muy, pero que muy importante que también quiero, ahorita que estamos en la última diapositiva de los peces, que quiero aclarar, es que los peces no se pueden mezclar. Muchas veces pasa que nosotros vamos al acuario y compramos los peces que nos parecen más bonitos, porque son los que nos llamaron la atención y son los que queremos tener en el acuario. Pero muchas veces olvidamos estos tres clases de peces que son de diferentes ramas. Entonces, puede ser que en la primera ida del acuario usted haya comprado peces tropicales y después en la segunda día les gustó mucho los peces orientales y se compró peces orientales. No se pueden mezclar. Ninguno de las tres ramas se puede mezclar. ¿Por qué? Porque los tres, como lo vimos, los tres necesitan parámetros diferentes y sobre todo los peces no son amigos. Muchas veces también nosotros creemos que como son peces se van a llevar sí o sí bien, y no. Muchas veces entre los mismos peces se está metiendo a veces tal vez un depredador y después otros que vienen siendo las ovejitas, por decirlo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, entender que si usted tiene una pecera de tropicales, solo va a poder meter tropicales, y bien, si usted tiene una pecera de orientales, solo orientales. Con los peces cíclicos pasa lo mismo, pero es como una regla por dos. ¿Por qué? Porque si usted tiene peces cíclicos africanos, no los puede mezclar con los peces cíclicos americanos, porque no se llevan bien. Son como perros y gatos, básicamente se van a matar. Entonces, entender también eso, muy importante, no mezclar la rama de los peces. Si tienen de una sola especie, mantenerla solo esa y no mezclarla. Muchas veces cuando se mezclan, por si se preguntan qué pasa si se mezclan, pues va a pasar lo que les acabo de decir, ¿no? Que literalmente se van a empezar a matar entre ellos mismos. O bien van a generarle un estrés a los peces, provocando la muerte o bien enfermedades a ellos. Muchas veces la diferencia de tamaños de los peces también influyen. Por ejemplo, los orientales, la mayoría de peces orientales llegan a crecer a un tamaño pero que muy grande. Los africanos, como les había dicho, no llegan a crecer grandes, llegan a crecer de unos 5 a 8 centímetros. Estamos hablando de un tamaño así a un tamaño tal vez en la etapa adulta así. No son tan grandes. En cambio, un oriental, por ejemplo, puede medir sus 20, 30 centímetros. O sea, estamos hablando de un pez casi el doble grande.
Eso obviamente provoca que el pez grande vea al pez chiquitito como presa, como comida. Entonces ahí es donde ya empiezan también los problemas. En este caso los africanos, como les dije, es un pez chiquitillo, no llega a crecer mucho. Y el americano sí, llegan a crecer bastante. Los americanos llegan a crecer unos 10, 20, 30 centímetros. Obviamente eso también va a depender mucho del acuario en donde esté, porque entre más grande sea el acuario, más capacidad pueden alcanzar los peces. Pero es importante que entiendan eso, es importante que sepan que no se pueden mezclar los peces. Si tienen peces cíclidos, solo con cíclidos, ya sea americanos o africanos, y bien, si tienen orientales, solo orientales, y si tienen tropicales, solo tropicales. No se pueden mezclar, porque van a provocar que al fin y al cabo se haga una batalla campal ahí y que terminen muriendo muchos peces, o bien que un solo pez que ustedes metan que no sean de esa rama pueda provocar un descontrol entero y no sé, se termina comiendo todos los peces o bien matándolos. Entonces es importante que sepan eso. Vamos con un punto muy importante también, los productos necesarios, que yo he visto mucho que la gente principiante como que no sabe de estos productos y son el filtro, el termostato calentador, la luz, el anticloro o acondicionador, bacteria benéfica, que ahorita voy a hablar porque para los nuevos va a ser algo como que nunca lo han escuchado, bacteria benéfica, el sifón y el material filtrante. Ok, vamos a empezar con lo primero, el filtro, lo que yo creo que todo el mundo debe conocer. Obviamente ustedes saben que a la hora de tener una pecera se necesita un filtro, el que esté moviendo el agua para que el agua no se estanque. En este filtro se va a encontrar el material filtrante, como en la imagen de abajo donde vemos como un filtro que tiene varias capas. Esas capas son materiales filtrantes. Pareciera que son rocas, por ejemplo, y un par de esponjas. No, son rocas, sí, pero son rocas especiales, no son rocas de las que uno encuentra en la calle, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre estas rocas? Que son rocas muy porosas. Se necesita que sean porosas, ¿por qué? Porque ahí es donde se va a almacenar la bacteria benéfica. Donde volvemos a otra vez, que es la bacteria benéfica. Se preguntará mucho. La bacteria benéfica es como un tipo de bacteria que hace que el agua sea muy, pero que muy sana para los peces. Básicamente es como la bacteria que se encarga también de descomponer los restos de los peces, digamos, la popó de los peces y también el exceso de alimento. Esta bacteria se almanece en varias cosas, se almaneza, por ejemplo, en el filtro, también se encuentra en la grava, en el sustrato del acuario, en los adornos, etcétera. Pero es muy importante tener bacteria benéfica. Eso lo venden en tarros. Por ejemplo, yo en lo general uso la bacteria de esta marca, Stability. Entonces es muy buena, la recomiendo. Es un poco cara a comparación de otras marcas, eso sí, pero es muy, pero que muy buena, la verdad. Y es muy, pero que muy importante que ustedes sepan que el acuario lleva bacteria benéfica. También, importantísimo, saber que el acuario, el agua es anticlorada. ¿Por qué? Porque no es el mismo agua del grifo. El agua del grifo trae cloro, trae metales pesados que no son compatibles con los peces. Básicamente, este tipo de agua hace que el pez sufra mucho estrés y que básicamente el pH y otros parámetros del agua no sean los indicados. Entonces es importante siempre saber que el agua del acuario va anticlorada y bien que tiene que ir con bacteria benéfica. Después, el termostato calentador, que es lo que está a la par del filtro, ese es el tubito metálico que se ve ahí. Eso es un termostato o bien se le conoce como calentador. Es pero sumamente importante tener esto. ¿Por qué? Porque pasa lo que les había dicho anteriormente. En días de mucho calor sube la temperatura, el agua se calienta y después en la noche se viene frío completo y eso desciende la temperatura del agua, obviamente. Esto que provoca cambios de temperatura, cambios muy bruscos de temperatura. Eso es lo mismo como si usted estuviera en la playa recibiendo el sol con mucho calor y después se fuera para la montaña, a un lugar bien frío. Obviamente ese cambio de temperatura a uno lo enferma, ¿cierto? Pasa lo mismo con los peces, solo que los peces no se enferman como uno, que pues dos paracetamol y ya uno está bien. No, los peces sí sufren y eso les provoca varias enfermedades que los terminan matando. Entonces es sumamente importante tener el calentador, el termostato en el acuario. Entonces, si son personas nuevas en este hobby y quieren empezar a armar un acuario, importante que se anoten todos estos requisitos para un acuario, ya que son 100% necesarios. Aquí no es si pueden, no, aquí es tienen que, porque si no,
básicamente no van a poder sostener el acuario. Es sumamente importante. Vamos con la luz. Obviamente la luz es importante no solo para poder verlos de noche, sino que también ellos necesitan los rayos de la lámpara para poder crecer y desarrollarse de una buena forma. Al igual que las plantas, por ejemplo, si ustedes quieren tener un acuario plantado, las plantas ocupan la luz para hacer la fotosíntesis y bien, así poder desarrollarse de la mejor forma. Y ya por último dejamos el sifón. El sifón es esa manguerita que está debajo del termostato, que tiene como un chunche azul, que en teoría es como una bomba. ¿Para qué nos sirve el sifón? El sifón básicamente es una herramienta para poder hacer mantenimiento. Entonces es sumamente importante tenerla. ¿Por qué? Porque sin ella no vamos a poder hacer el mantenimiento. Y volvemos al punto, o sea, se necesita. Entonces esos son como los productos más esenciales, los que sí o sí necesita un acuario para poder crearse. Y bien, si usted va a empezar desde cero un acuario, necesita todo esto. Y si tiene un acuario y ve que le hace falta algo de aquí, tiene que salir corriendo a comprarlo porque es sumamente importante y es necesario para la vida de los peces. Volvemos a una de las preguntas más difíciles de poder contestar, ya que el cómo hacer el mantenimiento muchas veces va a depender de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se imaginan un mantenimiento ahí bien extenso. Por ejemplo, antes ya cuando la acuariofilia no era tan fuerte en el país, se veía mucho que las amas de casa lavaban las peceras por completo, sacaban todos los peces, los ponían en baldes, agarraban esa pecera, le echaban jabón, inclusive algunas hasta cloro, y restregaban la pecera, las piedras, las gravas, todo, y después volvían a meter los peces, y al día siguiente no quedó nada vivo ahí. ¿Por qué? Porque se imaginaban que un mantenimiento de la pecera era algo así y es completamente todo lo contrario. Hay que acordar algo, muchachos. Nosotros estamos teniendo animalitos en ese acuario que para ellos el acuario, la pecera en sí es el mundo de ellos. Entonces hay que entender eso primeramente. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el mantenimiento vamos a estresarlos, vamos a molestarlos porque necesitamos estar en el acuario. Entonces ya ahí hay que tener como el respeto. Entonces, yo les voy a dar como la instrucción de cómo yo hago el mantenimiento, que creo que es la forma correcta de hacerlo. Entonces vamos a empezar con el primer paso, apagar todo el acuario, apagar las luces, apagar el filtro y apagar el calentador y demás aparatos que puedan tener. ¿Para qué? Para que no haya ningún corto, para que no pase absolutamente nada. Entonces es necesario apagar el acuario. Ahora bien, antes de hacer el mantenimiento había que tener agua reposada y anticlorada. ¿Cómo se puede reposar el agua? Bueno, usted al día siguiente, usted dice, bueno, mañana voy a hacer el mantenimiento de la pecera. Entonces es este mismo día, en la noche anterior de ese día, va y agarra agua en un balde, puede ser perfectamente. Agarra agua del grifo, sí, todo bien. Esa agua ya una vez esté lleno el recipiente, la pone al lado de la pecera y le echa el anticloro y bien la bacteria benéfica al agua y la deja reposando todo el día hasta llegar al día del mantenimiento. Esto es sumamente importante. ¿Para qué? Para que el agua que usted vaya a utilizar a la hora de rellenar la pecera sea agua reposada y anticlorada. Y bien, si tiene bacteria benéfica, que sería lo esencial, también agregárselo de una vez. Después, empezamos con el sifoneo, que ahí yo les puse sifonear el fondo. Básicamente es lo de la imagen que está arriba, la persona como con la manguerita que está ahí. El chunche, el sifón, funciona para poder sacar todas las heces de los peces que quedan encima del sustrato o de las piedras y también el resto de alimentos. También nos sirve para poder sacar un porcentaje de la pecera del agua que es fundamental, que aquí también abajo se los puse, cambiar un 25% del agua del acuario. ¿Cómo vamos a calcular un 25% del acuario? Pues muchachos, no se puede, o sea, menos de que ustedes tengan ahí una app para calcular el porcentaje es casi imposible. Yo lo que recomiendo y lo que a mí siempre me han recomendado casi todos mis amigos acuaristas es sacar 4 dedos de la raya de la pecera. Entonces, por ejemplo, el agua llega aquí. Por ejemplo, imaginemos que esta es la raya del agua de su pecera. Entonces ustedes calculan 4 dedos, 4 dedos para abajo. Entonces, el nivel del agua está aquí a la pecera. Entonces usted pone 4 dedos y usted dice, ok, cuando voy a hacer el sifoneo, esta es la cantidad de agua. 4 dedos, lo que tengo que sacar es como un aproximado de un 25%. Yo sé que no es exacto, pero básicamente como es como con esa regla que siempre lo hacemos. Entonces, como les había explicado, al sifonear uno pasa por encima del sustrato
agarrando todas las heces, todo el alimento en descomposición y demás que encuentra uno en el acuario por los peces. Entonces, aprovechando para poder sacar toda esa basura, también vamos a sacar un 25% del agua para poder ingresar otro 25% de agua nueva. Ahí es donde entra en juego el agua reposada y anticlorada con anticipación. Y posteriormente limpiar el filtro. Es sumamente importante limpiar el filtro, ya que aquí es donde realmente se limpia el agua. El filtro es donde recoge toda la basura, todo el alimento, todas las heces de la pecera. Y también es donde como les había dicho, es donde se almacena la bacteria benéfica. Los filtros van a depender del material filtrante, que era lo que estábamos hablando en una diapositiva pasada, que el material filtrante ustedes los pueden encontrar en cualquier acuario, ya sea en canutillos, por ejemplo, o piedra pómez, esponjas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastantes materiales filtrantes, ya será del gusto de cada persona y bien de lo que vende el acuario. Entonces es sumamente importante saber que cuando se hace el mantenimiento también hay que limpiar el filtro. Ahora bien, muchachos, aquí hay un punto muy, pero que muy importante, algo que a mí me recomendaron y que desde que me lo recomendaron me ha servido de forma espectacular. Cuando ustedes hacen el mantenimiento de un acuario, tienen que hacerlo 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque la primera va a ser para sifonear y sacar el 25% del agua del acuario y la segunda va a ser para limpiar el filtro. ¿A qué me refiero con 2 veces? A que no lo van a poder hacer en la misma vez. Entonces, se recomienda hacer el mantenimiento del acuario cada 15 días. Entonces, la primera quincena del mes vamos a sifonear para sacar todas las heces y todo el material de descomposición del acuario. Y en la segunda, o sea, en la segunda quincena del mes, que viene siendo 30, vamos a solo limpiar el filtro. Ojo, solo limpiar el filtro. Ya no vamos a sifonear y para sacar las heces y todo el alimento en descomposición, no. Eso ya lo hicimos el 15. Ahora el 30, que viene siendo la segunda quincena del mes, vamos a solo limpiar el filtro. ¿Cómo se limpia el filtro? Muy fácil. El filtro primeramente hay que sacarlo. Entonces usted saca el filtro de la pecera. Antes de sacar el filtro, tiene que sacar agua de la pecera, no mucha, poquitito de agua de la pecera y lo pone, por ejemplo, en un balde. Entonces saca con el sifón perfectamente, pero solo agua, ya no tienen que sifonear el sustrato, no, solo el agua. Sacan ahí un poquitito de agua, lo suficiente como para qué, como para limpiar el filtro. Porque muchachos, el filtro se limpia con agua de la pecera. Eso es sumamente importante. No se puede limpiar el filtro con agua del grifo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el agua del grifo trae cloro y trae otros materiales pesados que no son compatibles con los peces. Entonces, para limpiar el filtro se tiene que limpiar con la misma agua de la pecera. Entonces, sacar un poquito de agua, no mucha, no un 25%, por ejemplo, no. Sacar un poquito de agua para ponerlo en un balde y en ese mismo balde poder limpiar el filtro. Entonces ustedes sacan el filtro, lo ponen sobre esa agua y ahí restriegan todo con sus manitas, no necesitan un cepillo. Si tuvieran un cepillo pues, especial solo para los peces sería genial. Ojo, especial. No me van a agarrar el cepillo de la ropa. ¿Por qué? Porque ese cepillo tiene jabón, tiene cloro, tiene todos los productos que uno usa para el cuidado de la ropa o bien para limpiar. Entonces no nos sirve. Necesitamos un cepillo que sea limpio, ya sea un cepillo de dientes que ya no usaron y ya lo limpiaron y bueno, ahí lo pueden usar. Entonces con ese cepillito o bien con las manos restriegan todas las piedras, todo el material filtrante, limpian las esponjas, limpian adentro del filtro y afuera del filtro, porque muchas veces se les queda suciedad o bien algas, y ya una vez tengan todo limpio, lo vuelven a armar y lo vuelven a meter. Importante subrayar, de verdad, subrayar esto. Cuando se limpia el filtro, se limpia con agua de la pecera. Si ya les da mucho asco limpiar el filtro con el agua de la pecera, entonces lo pueden hacer con agua reposada y anticlorada, pero nunca, nunca directo del filtro, nunca directo del grifo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, el grifo, el agua del grifo trae materiales, o bueno, ¿cómo decirlo? Trae sustancias en el agua que no son compatibles con los peces y esas sustancias matan la bacteria benéfica que se encuentra en el filtro. Entonces, si lo limpiamos con esa agua del grifo, vamos a matar toda la bacteria benéfica y cuando nosotros metamos el filtro otra vez a la pecera, toda esa, por ejemplo, agua sucia, por decirlo así, va a contaminar el acuario, va a matar la bacteria del acuario y eso va a causar un descontrol completo que puede terminar en la muerte de los peces. Entonces, es de suma importancia que cuando vayan a limpiarlo el filtro, lo limpien con agua de la pecera o bien agua reposada y anticlorada.
Entonces, para que sepan que el mantenimiento se hace en dos fases. La primera fase, los primeros 15 días del mes, podemos sifonear y sacar el 25% del agua. Y en la segunda fase sería solo limpiar el filtro. Eso se hace cada mes, si es quincenal. Entonces ya ahí saben, ya tienen el dato. Importante, como les dije, cuando vayan a limpiar el filtro, solo con agua de la pecera o bien agua reposada y anticlorada. Y bien, cuando se le hace, digamos, el cambio del agua, el 25%, obviamente esa agua, como les dije, tiene que estar reposada, anticlorada y bien, podemos echarle bacteria benéfica para ayudar un poco al acuario a mantener esa bacteria. Pero eso sería básicamente el mantenimiento del acuario. Importante, muchachos, los peces no se sacan también. Eso es sumamente importante. Los peces no se sacan de la pecera. He visto muchas veces que sacan todo el agua de la pecera. Obviamente los peces los ponen en un balde, por ejemplo, y lavan toda la pecera. Eso no se hace así. Se hace de la forma en que les estoy explicando. Los peces no se sacan de la pecera. Nada más hay que tener cuidado a la hora de sifonear de no, pues, no lastimar ningún pez o bien llevarnos un pez. Pero nada más para que sepan. Los adornos, por otro lado, sí se pueden sacar y se le puede dar ahí una restregada con el cepillito, que vuelvo y repito, ojalá que sea solo un cepillo para la pecera. No me agarren el cepillo ahí de la casa con el que uno lava la ropa. Se puede restregar, sí, pero no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque ahí también se encuentra bacteria benéfica. Entonces estamos quitándole esa bacteria al adorno que nos está ayudando más bien. Entonces, importante nada más tener eso en cuenta. Los peces no se sacan, los adornos sí se pueden limpiar, pero no con mucho detenimiento para no matar la bacteria benéfica. Y bien, tratar de no molestar mucho a los peces, no corretearlos, no estar ahí tocándolos ni nada, porque eso los estresa. Entonces, ese sería como el mantenimiento. Y vamos ya por último, muchachos, un punto muy importante, las enfermedades más comunes que tenemos de los peces. En esta charla voy a hablar solo de 5. Por supuesto que hay más, muchachos, pero bueno, voy a hablar de los 5 más comunes, obviamente. En estos vamos a encontrar la putrefacción de la aleta, como podemos ver, es el pez que tiene arriba de fondo negro, que casi no tiene una aleta, eso es putrefacción de aleta. También vamos a hablar de desorden de vejiga natatoria, que es el pez que está nadando al revés, que es el que está abajo de la aleta podrida. Hidropesia, que es el pez blanco que está ahí como con las escamas salidas, parece como que estuviera hinchado, como que las escamas más bien de vez de estar encogidas están salidas. También el itch o puntos blancos, que es en este caso usted referencia a un pez marino que le agarró esa enfermedad, porque esa enfermedad, vuelvo y repito, le da a cualquier tipo de pez, o sea, no necesariamente solo a tropicales o orientales, no, a todos los peces le da. Entonces, agarré ese peso marino porque se ve porque muy notable ese punto blanco, eso se le conoce como itch o puntos blancos. Y por último, parásitos, que es el pez anaranjado que encontramos abajo, que tiene como esos cuerditas blancos, esos son parásitos. Entonces vamos a hablar de estas 5 enfermedades, muchachos, son las más comunes en la acuariofilia. Como les dije, le puede dar a cualquier pez, entonces no necesariamente porque usted solo tiene orientales no les va a dar, por supuesto que sí, o viceversa. Entonces es importante entender cuáles son y obviamente el tratamiento. Así que vamos a empezar. El itch o bien puntos blancos. El itch es una de las enfermedades más, pero que más comunes del acuario. Entonces, vamos a tratar de explicarles cómo debe ser el tratamiento. Como ustedes ya saben, en la diapositiva anterior yo les mostré una imagen respectiva a cada enfermedad. El itch es el punto blanco. Entonces, cuando ustedes vean que su pez tiene puntitos blancos, es itch. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, básicamente hay que aislar el pez infectado y usar la medicina específica. Ustedes van a ir al acuario, sí, a un acuario cercano, al acuario que ustedes más gusten frecuentar, y van a decir al vendedor que necesitan un tratamiento para itch o punto blanco. Hay varios tratamientos y de varias marcas y de varias maneras de hacerlo. Algunas son pastillas, otras son gotas, etcétera, etcétera. Inclusive creo que venden alimento con tratamiento, entonces hay varios. No importa cuál sea, solo necesitan el tratamiento. Ahí ustedes van al acuario, lo compran, entonces lo primero que hay que hacer es aislar el pez infectado. ¿Por qué? Porque si no va a contaminar a los otros peces. Entonces eso es importante, tener una pecera, no tal vez del mismo tamaño que la principal, pero sí una pecera chiquitita, pongámosle que una pecera curativa para poder aislar a los peces cuando están enfermos.
Entonces, lo primero es eso, aislar el pez, después usar el medicamento específico, realizar varios cambios de agua. ¿Por qué? Porque el leech se mantiene en el agua. Entonces, si usted no le cambia el agua, pues por más que el pez bote el parásito, va a volver a tenerlo en el agua. Entonces, rapidito se la va a volver a pegar. Entonces, hacer varios cambios de agua diariamente al pez. Aumentar la temperatura, eso es sumamente importante, muchachos. El leash se controla con la temperatura lo más alto posible del termostato, que creo que los termostatos llega a 32 grados, si no me equivoco. Entonces es importante que lleguen a lo más alto en ese termostato, que sería 32 grados, y bien estar haciéndole cambios de agua. También se recomienda mucho el limpiar y aspirar la grava y reemplaza el agua todos los días. Como les dije, estar cambiando el agua. Ojo, volvemos al mismo punto, es agua reposada, anticlorada, con bacteria, obviamente no agua directa del grifo. Pero sí es importante todos los días estar cambiándole el agua a la pecera en donde está el pez, que debe de estar aislado. No lo pueden dejar, muchachos, en la pecera comunal. ¿Por qué? Porque rapidito va a infectar a los otros peces. Entonces, de pasar a tener un pez infectado, va a tener a todos los peces infectados. Y créame que cuando ya están todos infectados, muy difícil, muy, pero que muy difícil que se salven. Entonces, es importante el poder separarlos para que esto no ocurra. El subirles la temperatura y el darles la medicación específica, que como dije, eso lo encuentran en los acuarios. Entonces, básicamente ese sería como el tratamiento para el leech. Y bueno, ya el cómo identificarlo es muy sencillo. El leech son esos puntitos blancos que le salen a los peces. Vamos a tratar otra enfermedad que es muy, pero que muy común, que es la hidropesia. La hidropesia era la de la imagen del pez blanco que tenía como las escamas salidas, como que se le estuvieran cayendo a las escamas, básicamente. La hidropesia, muchachos, es una enfermedad pero sumamente grave. O sea, es una enfermedad que inclusive muchos acuaristas lo que hacen es eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Básicamente sacrificar el pez, matarlo. ¿Por qué? Porque sí cuesta mucho curarlos, muchachos. La hidropesia es una de las enfermedades, es como, perdónenme la referencia, pero es como un cáncer, básicamente. O sea, el poder curarlo es muy, pero que muy difícil. No que sea imposible, por supuesto que no, pero sí muy imposible. Entonces, la hidropesia básicamente era eso, el ver cómo se le levanta las escamas al pez. Obviamente, eso es como el síntoma visual más referente a esta enfermedad. Obviamente, el pez se decae, el pez deja de nadar, pasa en el fondo, por ejemplo. Eso es muy común de la hidropesia. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Pues lo primero, volvemos al mismo punto, mover el pez a un tanque diferente o a una pecera diferente y agregarle una cucharadita de sal por galón. Entonces, por ejemplo, si la pecera de cuidados que ustedes tienen es de 20 galones, entonces le tienen que agregar 20 cucharadas de sal, porque es una por galón. Si es de 5 galones, entonces solo 5 cucharadas de sal, etcétera. Así, ahí sacan ustedes el cálculo referente a la pecera curativa que ustedes tengan. Alimenta a los peces de alta calidad. Entonces se tiene que alimentar ese pescado con un alimento especial, un alimento con mucha, mucha proteína y muchos beneficios para él. Y obviamente lo trata con antibióticos. Igual, volvemos al mismo punto que con el lecho. Ustedes van al acuario más cercano o al acuario que ustedes siempre van y piden el tratamiento para la hidropesia. Ellos les venden ahí un medicamento que puede ser también, ya sea en gotas, en pastilla, hay muchos tratamientos de esto. Ahí ustedes compran y lo empiezan a usar. Mantengan el tanque limpio también durante varias semanas. ¿Qué significa esto? Estar limpiándolo constantemente, estar sifoneándolo y demás. Y también un buen antibiótico que se puede usar para tratar esta enfermedad y que se puede usar varios días. Entonces es importante que cuando compran el medicamento, ojalá que sea un medicamento que sea para varios días, no solo para un día, porque eso es importantísimo, poder estar ahí dándole con el antibiótico constantemente para poder matar a la enfermedad, por decirlo así. Y de esta manera es como la forma más común que se logra combatir la hidropesia. Sí quiero recalcar eso, muchachos, que la hidropesia es una enfermedad muy, pero que muy difícil de curar. Generalmente al pescadito que le da hidropesia, muy difícilmente se logra salvar. Es muy, muy, muy complicado. No es imposible, pero sí muy complicado. Y bueno, eso es como los cuidados que hay que tener. Y bueno, saber perfectamente, lo más importante es saber identificar la enfermedad a tiempo, porque si ya el pez está muy avanzado en la enfermedad, ni con el medicamento se logra salvar. Pero si lo logramos identificar como en los inicios de la enfermedad, entonces sí hay la posibilidad de poder salvar el pez.
Parásitos. La tercera enfermedad más común que uno encuentra en los acuarios. Estos parásitos vienen ya desde tipos de alimento o bien desde otros peces que lo contaminaron, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios parásitos, muchachos. No les voy a mentir que solo es uno en específico. No, hay un montón de parásitos en los peces y muy diferentes algunas veces. Pero entonces, ¿cómo identificar un pez que tiene parásitos? Bueno, básicamente cuando vemos a un pez decaído, cuando vemos un pez que no quiere nadar o que le salen como en la imagen que yo les había puesto de referencia, como esas cuerditas que sobresalen de las escamas, todo eso son parásitos. Entonces, el tratamiento, obviamente, un tratamiento rápido con antibióticos es de sumamente importancia. Y bien, tratar de aislar el pez otra vez a una pecera curativa para no contaminar a los otros peces. Tratar el tanque con Droxin, que es como el medicamento más fuerte que hay para parásitos. Ahí yo se lo puse en la diapositiva para que ustedes vean. Y también de combinarlo con un verde malaquita o malaquita verde fórmula. Es básicamente una de las medicamentos más comunes que uno encuentra en acuario. Entonces, esos serían como los dos medicamentos para dar. Obviamente, si ustedes van al acuario y dicen que el pez tiene parásitos, el acuarista le va a dar el medicamento especial o bien el medicamento que tenga de él a mano para parásitos y ustedes van a tener que controlar el pez con eso. De igual manera que en las enfermedades anteriores, sacar el pez de la pecera comunal, ponerlo en una pecera aparte y bueno, estar dándole con el medicamento la cantidad de días que le recomienda el producto, ya que va a depender mucho del producto, o sea, del medicamento que le vayan a dar. Muchos medicamentos dicen que solo por un día, otros que por 5, etcétera. Entonces tienen que leer muy bien las instrucciones del producto antes de usarlo. Pero esos serían como los cuidados más comunes a la hora de tratar esta enfermedad. Desorden de la vejiga natatoria. Esto, como les había dicho anteriormente, son enfermedades que le pueden dar a cualquier tipo de pez. O sea, les puede dar tropicales, le puede dar orientales, cíclidos, etc. Pero esta en específico, desorden de vejiga natatoria, les da más comúnmente a los peces orientales. ¿Por qué? Porque los peces orientales no son peces con, pongámosle que con buena vista. Entonces, cuando el alimento flota en la superficie del agua y ellos van a subir y empiezan ahí a como a bocanear para jalar el alimento, ahí toman mucho aire, aire que se les va a la vejiga natatoria. Básicamente esto es que infla el pez, la vejiga del pez se infla y empieza a nadar al revés. Y empieza a nadar al revés, como el de la imagen, como el pez que yo les puse en la imagen donde estaba diciendo cuáles eran las enfermedades más comunes. Ese pez estaba nadando al revés, ¿por qué? Porque tenía la vejiga natatoria inflamada o llena de aire. Hay muchas formas de curarlos. Creo que aquí yo les puse como lo que más comúnmente se hace, que es intentar saltarse las comidas durante 2 o 3 días y luego alimenta con guisantes pelados para los peces. Este alimento es pesado, entonces lo que hace es que básicamente le quita como el aire adentro del pez. También aumentar la temperatura del agua y haz que sea fácil para los peces llegar a la superficie mediante la producción del nivel de agua. Si la temperatura de agua son muy altas, ayudará al proceso de digestión. Por eso es importante subir la temperatura para que el proceso de digestión aumente y ayudará también a evitar el estreñimiento, que también podría causar problemas de vejiga natatoria. Utiliza un antibiótico de amplio espectro si es necesario. Ok, esa es como la explicación más simple de cómo hacer el tratamiento de esta enfermedad. También yo he visto que funciona y a mí en lo personal me ha funcionado también cuando se me da muchas veces esta enfermedad, es pasar el pez a una pecera comunal, bueno, comunal, una pecera curativa aparte. En ese tipo de pecera, subir la temperatura, evitar darle comida esos 2, 3 días al pescado y bien tratar de ponerle un filtro de burbujas, se le dice. Este filtro, ¿qué es lo que hace? Que suelta burbujas, entonces toda esa explosión básicamente hace que el pez des- como que expulse el aire y básicamente se cure. A mí me ha servido mucho eso, por la verdad, se los recomiendo. Igual está la explicación de cómo tratarlo aquí también es muy común y también funciona mucho. Y también he visto en algunos casos ya muy extremos que el pez sí ya necesita ayuda, que se les mete una aguja en la pancita, digamos, se les explota como la burbuja como tal y se desinflan básicamente y ya después se echa el pez y se le echa sal para que esa herida se cure rápido. Eh,
Con el tema de la sal, por ejemplo, si optan por hacer eso, yo siempre recomiendo informarse muy bien antes de hacerlo, buscar videos de YouTube, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de cómo hacerlo, etcétera. Y también ahí les explicarán como los cuidados después de eso. Pero básicamente son como las opciones para cuando se da el desorden de vejiga natatoria, que vuelvo y repito, se le da a cualquier especie de pez, pero más comúnmente a los orientales. Por eso es sumamente importante que cuando se tiene peces orientales, tener alimento especial solo para ellos, para que ese alimento caiga y así ellos no tengan que ir a la superficie y evitar esta enfermedad, que es muy común para ellos. Y vamos ya por último, si no me equivoco, si está la última, ya la putrefacción de la aleta, que básicamente el antídoto sería utilizar medicamentos antibacterianos disponibles, además realizar cambios de agua y añadir sal del acuario te ayudará. Los medicamentos cloranfenicol y oxitetraciclina y tetraciclina son muy buenas opciones para ayudar a curar la putrefacción de la aleta. Básicamente, esta es una de las enfermedades más comunes, es muy fácil de identificarlo, ya que pues con solo verle la aleta que está como comida, como podrida, ya uno sabe que es putrefacción de la aleta. Y básicamente ustedes pueden ir a un acuario, al acuario que ustedes más gusten y bueno, comprar el medicamento específico para ellos. Y al igual que todos los demás enfermedades, se recomienda sacar el pescado de la pecera comunal, ponerlo en una pecera aparte, empezar a tratarlo con el medicamento y bien, seguir las instrucciones del mismo. Eh, pero bueno, básicamente eso también va a depender del medicamento que ustedes logren conseguir y nada más seguir las instrucciones. Y bueno, muchachos, eso fue todo. Espero que les haya servido mucho este taller de acuariofilia para todos los amantes de los peces. Yo la verdad es que desde que empecé este hobby no lo he podido dejar. Me he enamorado de todo. Yo sí les recomiendo seguir todas las instrucciones que le dije, todos los consejos, tenerlo aparte y sobre todo, muchachos, siempre informarse, siempre, siempre informarse, muchachos. Muchas veces nos pasa que no nos queremos informar y hacemos todo a como nosotros queremos hacerlo o bien a como nosotros creemos que se tiene que hacer y muchas veces eso no funciona, muchachos. Muchas veces eso provoca que cometamos errores que le terminen costando la vida a los peces. Entonces, siempre antes de hacer algo en el acuario, buscar información, tratar de educarse un poco y bueno, y hacer siempre lo mejor para ellos, porque hay que recordar lo que dije al puro principio, cuando nosotros optamos al tener un acuario, estamos también adquiriendo una responsabilidad a la cual hay que pues, básicamente hacerle frente y tenerle los cuidados como si fuera una persona, como si fuera un perrito, un animalito de cualquier otra especie. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y bueno, un placer haberles ayudado.